1580. Esta calle del centro de Valladolid se llamaba entonces Costanilla. La cofradía de la Veracruz compra estos terrenos al ayuntamiento para construir su propio templo. Un año después, el 3 de julio de 1581, el rey vallisoletano Felipe II firma el permiso. Donde tenemos la puerta principal de entrada, ese era un arco ya existente antes de existir la iglesia. El ayuntamiento, cuando vende los terrenos, exige también que se mantenga ese arco, que no se tire. Se encarga de la obra el arquitecto Pedro de Mazuecos el Viejo. La fachada se concluyó en 1595. Se contratan los servicios de Diego de Praves y Juan de Nates, famosos arquitectos del clasicismo imperante en nuestra región a caballo entre los siglos XVI y XVII. La estructura de la iglesia de la Veracruz, en origen, es de una nave y una cúpula. En 1667 la cofradía siente que su iglesia se queda pequeña. Empiezan las obras de ampliación a cargo de Juan Tejedor. Finalmente queda como la vemos hoy, 3 naves, cúpula que apoya sobre crucero y cabecera. Arriba 2 tribunas altas enlazan con el coro que hoy ocupa la coral vallisoletana, a quien estamos escuchando durante esta ceremonia. El retablo de esta iglesia en pan de oro es de un autor no documentado. La iglesia de la Veracruz es la que más obras de Gregorio Fernández alberga. No se recorre el templo en condiciones sin detenerse con tiempo suficiente ante el arte del imaginero. Esta pieza de la Dolorosa la hizo para el conjunto del Descendimiento en 1623. La espada es un símbolo de dolor, con lo cual se cumple la profecía de Simeón cuando dijo: una espada de dolor te atravesará el alma. Está coronada como reina del dolor. La cofradía de la Veracruz acompaña a la imagen de la Virgen, porque los demás pasos les tenemos cedidos a cofradías que no tienen paso. Aunque la insignia de la cofradía de la Veracruz es esta reliquia del Lignum Crucis. Del Cristo atado a la columna dicen que es una de las 3 mejores tallas que Gregorio Fernández esculpió en Valladolid. El Cristo es de un gran naturalismo. Tiene ojos de cristal, dientes de marfil y uñas de asta de toro. El Descendimiento se lo encargaron a Gregorio Fernández el 16 de julio de 1623. Desfiló en procesión por primera vez en la Semana Santa de 1625. Hay algunas obras también aquí sin atribuir, entre ellas esta, la borriquilla, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, fechada entre 1542 y 1550. La iglesia de la Veracruz ha resistido incendios y ahora también a las tentaciones de las comunicaciones de este siglo XXI. En más de una ocasión se ha pensado en derruirla para conectar el centro con la zona norte de la ciudad, pero sin llegar a ser monumental, aguanta aquí, también gracias a la admiración y cariño de todos los vallisoletanos.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, el hecho de reunirnos una vez más en el domingo manifiesta nuestro firme deseo de cumplir la voluntad de Dios y también expresamos que somos miembros de la Iglesia. Es cierto que nuestra vida tiene muchas incongruencias, pero nuestro ánimo está a ser fieles al Señor. Para esto estamos aquí reunidos. Para esto el Señor nos ha convocado. Escucharemos hoy palabras que nos hablan de que la sabiduría está en el cumplimiento de la voluntad de Dios y que el cumplimiento de los que Dios quiere no es una fórmula, sino una adhesión del corazón, ya que solo en Dios está la verdad y la salvación. Ciertamente somos conscientes de nuestros defectos, de nuestros pecados. Es bueno recordarles de vez en cuando, no para torturar nuestra conciencia precisamente, sino para reconocer que como pecadores la misericordia de Dios es infinita, como infinito es siempre su perdón. Reconozcamos nuestros pecados en estos momentos para pedir perdón a Dios de ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuestos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro, buscando a los que la merecen. Los aborda, benigna por los caminos, y les sale al paso en cada pensamiento. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, todos. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Todos. Mi alma está sedienta de ti, Señor.
Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, todos. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjudia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos, todos. Mi alma está sedienta de ti, Señor. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas como un júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de las trompetas de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcudas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo contar con la aprobación de los cofrades de la Santa Veracruz el saludo afectuoso que queremos dar a los espectadores que están participando en la celebración de esta Eucaristía y de manera muy especial a aquellos impedidos y enfermos que puedan vernos y escucharnos. Durante estos últimos domingos del ciclo litúrgico que la Iglesia celebra, los evangelistas recogen
aquellos párrafos y aquella catequesis en la que Jesús intentaba hablar de la otra vida, de los últimos tiempos del mundo y de las personas. En definitiva, tenemos que creer siempre que el fin del mundo y el fin de cada uno de nosotros coincide, porque para nosotros, naturalmente, al morir, se termina también lo que hay, lo que existe en el mundo, en este mundo. El añadido que Jesús hace cuando habla de estas cosas es dar a entender siempre que después de esta vida existe la otra vida. Recordábamos el martes pasado esa festividad que, más que hacer alusión a la vida de mediadores de todos los santos que recuerda la Iglesia, se podría llamar más bien la fiesta de los cementerios, en los que el pueblo acude a la tumba de sus seres queridos para, de alguna forma, recordar más vivamente lo que es y lo que significó esa persona que pueden tener enterrada en cada una de las tumbas a las que están mirando, observando, poniéndola flores y sobre todo también rezándola. Pues bien, entonces decíamos y reflexionábamos sobre esto. Cuando esta persona que está meditando al pie de la tumba de un ser querido levanta su vista, casi siempre se encontrará con un crucifijo o al menos con una cruz. Y de esa manera, eso que para nosotros es un auténtico misterio, que es el enigma de la muerte, seguramente que al ver a un Cristo crucificado, parte de esa velación que tiene el misterio de la muerte puede estar un poco más descubierto, porque tenemos que pensar, ¿qué es la muerte para nosotros si no pensamos que esa muerte también la recibió ese Jesús al que consideramos Hijo de Dios y creemos firmemente que a pesar de ser Dios, Él quiso también pasar por la muerte? ¿Verdad que esto puede de alguna forma desvelarnos un poco ese gran misterio de lo que es la muerte de cada uno de nosotros? Porque ciertamente lo que ninguno podemos negar es que la verdad, valga la redundancia, más verdadera que nosotros podemos tener en la vida es que después de esta vida nos viene la muerte. Lo otro puede estar ya en suspenso. Nosotros como creyentes sabemos lo que nos dijo Jesús, que después de esta vida hay una resurrección, hay otra vida. El Evangelio de hoy, aunque aparentemente no parece que esté tocando los términos del final de la vida, sí lo está, de tal manera que Jesús nos viene a decir al final del párrafo del Evangelio que hoy hemos escuchado: por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Comienza la parábola de las vírgenes sensatas y inocentes. Comienza con un futuro que no tienen otras parábolas. Cuando Jesús habla sobre el reino de los cielos, resulta que lo hace siempre en un verbo presente. El reino de los cielos se parece a un labrador que tiene una viña y tiene 2 hijos y les manda. Es decir, siempre con el tiempo presente. En cambio, en la parábola que hoy escuchamos, dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: ¿se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas? Es decir, un futuro imperfecto. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron lámparas, 5 necias y 5 sensatas. Fijaos que ese futuro ya nos está hablando de que hay un objetivo final, como una especie de hito que hay que alcanzar a través de andar por un camino. Y esbozando
lo que en el tiempo de Jesús hacía costumbre el conmemorar una boda o celebrar una boda, bosqueja de alguna forma una parte de esa boda y nos dice que 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. Las sensatas, en cambio, se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo estaba para venir, costumbres que entonces tenían, y resulta que las doncellas estaban acompañando en su casa a la novia. Debían de estar esperando a que viniera el novio y luego todos juntos volvían o regresaban con el novio a su propia casa para hacer el banquete. Lógicamente, desde el primer momento, nosotros vemos que el banquete le está prefigurando la felicidad eterna, el llegar a los brazos de Dios, el tener esa eterna sensación de estar junto a Dios, incluso gustando de lo que es y de lo que significa el Dios con nosotros y además para siempre. Pero resulta que se quedaron dormidas y a medianoche nos dice el Evangelio que hubo una voz fuerte que dijo que ya viene el novio, se había descuidado, cosa contraria a lo que suele suceder ahora en las bodas de nuestro ambiente, en el que no es precisamente el novio el que se retrasa, pero ciertamente en aquella ocasión así ocurrió. Las parábolas tenemos que tener en cuenta, hermanos, que no son la narración de una realidad que sucede, sino un ejemplo que Jesús pone. Y cuando está el ejemplo, pues no todas las cosas aparecen ejemplares en ese ejemplo. En esta ocasión también lo vemos, porque cuando viene el novio se despiertan todas. Las necias se ponen a enderezar sus lámparas y resulta que les falta aceite. Pero ellas piensan 2 cosas erróneas. Primero, que el novio no iba a descuidarse. Y en segundo lugar, que sus compañeras habrían de proveerlas de ese aceite que ellas no tenían o que las iba a faltar. 2 cosas, digo, a las que se sujetaron sin saber ni ellas que eso no dependía en absoluto de ellas mismas, sino de los demás. Aquí estuvo el error para ponerlas el calificativo de necias a estas 5 doncellas de las 10 que iban a acompañarla. Entonces, las otras, bien prevenidas de aceite, están predispuestas para acompañar al novio. Lógicamente, nos dice la parábola que estas fueron las que entraron al banquete del novio, mientras que las otras que fueron a comprar el aceite que les faltaba, resulta que llegaron tarde. Ya la puerta estaba cerrada y el de dentro dijo: no os conozco. No os conozco y por lo tanto no os abro la puerta. Lógicamente, aquí vemos 2 cosas muy importantes: una preparación, una previsión y un objetivo final. Ahí es donde alude Jesús con la parábola. No se está fijando en la poca caridad o el poco compañerismo que tuvieron aquellas sensatas doncellas para hacerlas el favor a las necias. Pero ciertamente, digo, se trata de una parábola, de un ejemplo, no de un hecho que ocurrió en la realidad. Y es por ello por lo que Jesús se está fijando precisamente en esos 2 puntos importantes en los que nosotros también tenemos que hacer la reflexión en este día. El punto importante es hacer un camino de vigilancia para llegar a un objetivo. Nosotros podemos ponernos en un lado o en otro, darnos cuenta de que podemos estar en el lado de las necias o en el lado de las sensatas. Si estamos en el lado de las necias, somos aquellos que nos sentimos indiferentes ante lo que es y lo que significa nuestro auténtico final. Un final que, cuando está verdaderamente informado por la fe y la esperanza que en nosotros los creyentes es un hábito en realidad de nuestra vida, es totalmente distinto
al que puedan tener las personas sensatas. Jesús nos dice, hay un camino, ese camino es un mientras llega ese final de nuestra vida, hemos de saber que tenemos que tener una vigilancia y además una vigilancia activa, en la que la fe y la esperanza sean los motores, los móviles auténticos de nuestro quehacer, ordinario y extraordinario en la vida. Y tenemos luego un objetivo, esa grandeza de saber que no solamente ya vamos a ser hijos de Dios, sino que estamos unidos a Él, viéndole cara a cara, no como en un espejo, como lo estamos haciendo ahora, sino de tú a tú, diríamos en frase convencional. Eso es la grandeza y la esperanza en la que el hombre quiere estar asentado. Hay una canción muy bonita a la Virgen. Seguramente hoy las cámaras están enfocando como primer plano en varias ocasiones la preciosísima imagen de la Virgen de los Dolores. Recordad esa canción que dice: mientras vivimos en la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, la Virgen va. Ven con nosotros. La invocamos varias veces. Qué bonita canción cuando en nosotros se hace vida. Si hemos de recorrer un camino, ciertamente ese camino que plastifica de alguna forma y hace la fotografía exacta de lo que Jesús fue cuando estaba proclamando las bienaventuranzas, si hemos de recorrer ese camino, que esas bienaventuranzas sean nuestro vivir y que, naturalmente, al final de la vida, llevados por los brazos de María, la fiel intercesora, la mayor intercesora, la mejor intercesora que el ser humano pueda tener, lleguemos, como esperamos todos juntos, a los brazos de Dios. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la voluntad del Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre y pidámosle que infunda el Espíritu en nosotros al presentarle nuestra oración. Pidamos por la Iglesia, por sus pastores y por todos sus miembros, para que anunciemos con valentía la esperanza de la victoria de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que aún a tientas buscan sinceramente a Dios, que tengan el gozo de su encuentro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen responsabilidad en el Gobierno, para que trabajen con tesón por la verdadera paz, la justicia, el bien y la prosperidad, tanto material como espiritual, de la comunidad que gobiernan, roguemos al Señor. Te rogamos, por los que padecen el azote del paro, especialmente los de Castilla y León, por los que han llegado a nuestra comunidad en busca de una vida mejor y aún no la han encontrado, para que no los venza el desánimo, sino que por medio de la fe y nuestra solidaridad sientan que la misericordia y el amor de Dios está muy cerca de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los enfermos y personas que en estos momentos nos siguen por televisión, para que sepan que no les olvidamos y se sientan acompañados, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los difuntos de Castilla y León, por los que han muerto lejos de su tierra y de su familia, por las almas de los cofrades de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, para que ya estén gozando de las alegrías del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que participamos de esta Eucaristía, por nuestra comunidad y por la humanidad entera, para que, escuchando la voz de Cristo, seamos perseverantes en la oración y en la práctica de la caridad,
con los que lo necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Dios de misericordia, las oraciones de tu familia y ayúdala, pues te reconoce como Creador y como Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que al celebrar la pasión de tu Hijo en este sacramento, gocemos de sus frutos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servitor el Papa Benedicto XVI, a nuestros hijos Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo dirigido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Baudilio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz está con nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Salve.
pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad.